Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a nuestro seminario Innovación Educativa. Nos encontramos grabando esta emisión número 6 desde el Centro Tecnológico para la Educación a Distancia de la FES Zacatlán en la UNAM. Y déjenme compartirles que esta área cumplió ya 10 años en el desarrollo e impulso de proyectos de aprendizaje con el uso de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, también conocidas como TAC. Les recuerdo que el proceso de registro para el seminario continúa abierto unos días más y las personas que se registren tendrán la oportunidad de validar los seminarios y obtener su certificado digital de asistencia. Para ello deben de juntar y de unir los 3 pares de dígitos de las claves que van apareciendo a lo largo de cada uno de los videos. Y ya en esta recta final del año, nos toca hablar del tema de gamificación. ¿Qué es? ¿Cómo se integra en los procesos de enseñanza, pero sobre todo los de aprendizaje? Vamos a ver una pequeña cápsula que nos da un contexto sobre este interesante tema. La gamificación. ¿Qué es? La gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo y profesional. Está asociada al uso de herramientas y elementos lúdicos en contextos que simulan ser juegos, esto con la finalidad de involucrar a los estudiantes y resolver problemas. ¿Cómo se desarrolla? Se busca que los alumnos y aprendientes se sientan involucrados y motivados, de forma que logren concentrarse de manera esforzada para participar en actividades que podrían ubicarse como aburridas y que gracias a la gamificación se convierten en acciones creativas e innovadoras para promover el aprendizaje. ¿Qué herramientas de las TIC son adecuadas para esta técnica? La también conocida como ludificación promueve el uso de dinámicas y procesos de juego en actividades que normalmente son de aprendizaje, por lo que es común que se utilicen complementos relacionados con los videojuegos en las plataformas de enseñanza en línea. Sin embargo, pueden utilizarse otras herramientas TIC, no con el objetivo de ganar, entretener o crear una actividad gratificante, sino para motivar y mantener el interés en los contenidos, pero sobre todo, en la retroalimentación que surja entre los participantes. En la actualidad son diversas las aplicaciones y plataformas de creación de contenidos que utilizan los entornos de animación y de juego para construir experiencias enriquecedoras. Como vimos, el tema es bastante amplio y en esta sesión tenemos varias participaciones. La primera es por parte del doctor Óscar Yesid Aparicio Gómez. Él es doctor en Educación y en Filosofía por la Universidad de Barcelona, con diploma de Estudios Avanzados y Suficiencia Investigadora. También tiene la especialidad en ambientes virtuales de aprendizaje y también es autor y editor de libros y estudios sobre el tema de filosofía y educación. Vamos a ver su participación. Las pedagogías emergentes, como enfoques e ideas pedagógicas, nos permiten abrir un sinnúmero de posibilidades para acompañar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Apoyadas especialmente en modelos pedagógicos y teorías tales como el constructivismo, el construccionismo, el aprendizaje significativo o el aprendizaje a lo largo de toda la vida, o el colaborativo o el basado en proyectos o problemas, y finalmente el uso y apropiación de las TIC como herramientas cognitivas, permiten que emerjan poco a poco las TIC en el contexto educativo como esa base de donde se desprenden estas posibilidades de que los estudiantes aprendan de nuevas maneras, posibilidades que no solamente superan los límites físicos, sino que dentro de este sinnúmero de aprendizajes emergentes no aparecen prescripciones, sino que se trata de un trabajo personalizado, permanente entre el estudiante y los profesores. A medida que se va probando de qué manera se puede optimizar el proceso de aprendizaje, nos damos cuenta que aparece algo que últimamente ha cobrado la atención de muchas personas a lo largo del mundo, y es el tema que se ha traducido como gamificación. El gamification, que del inglés al castellano se traduce, se dice gamificación, pero que en realidad
es más correcto comprenderlo como ludificación en torno al juego, teniendo en cuenta que el juego es tan antiguo como la civilización y como el ser humano. Y el juego no es un asunto solamente racional, solamente del ser humano. El juego es un tema de todos los animales mamíferos. Los cachorritos juegan, los animales pequeños juegan, los niños juegan, porque precisamente es la posibilidad de que seamos sociables, de que se despierte la creatividad, de que haya posibilidades para la interacción social. Por lo tanto, el juego es la primera forma, la forma primordial en la que aprendemos. Gracias al juego, en el ámbito de la educación, se logra mantener el interés y la concentración, porque la ludificación no es algo nuevo. La ludificación siempre se ha aplicado en las aulas de clase. En nuestras generaciones hemos visto que los profesores, especialmente de lengua, nos enseñaban canciones para aprender un sinnúmero de cosas, por ejemplo el abecedario en inglés, o por ejemplo las capitales de los países, a través de canciones que mientras jugábamos nosotros podíamos seguir adelante con esos aprendizajes. Esas listas ya no son tan tediosas, porque son listas que definitivamente a través del juego se hacían agradables y cómodas. Eso antiguamente. Hoy día el tema de la ludificación, del uso de los juegos en las aulas de clase, no es algo ni ajeno ni extraño a ninguno de nosotros. Sabemos que los estudiantes pasan un sinnúmero de horas con los celulares, con los computadores, con los laptops, etc. Y muchas veces jugando. Los últimos estudios en países como Estados Unidos, un estudio que está en la bibliografía de hace un año y medio, 2 años, dice que un estudiante de entre 14 y 16 años está jugando por lo menos 3 horas diarias de videojuegos, y parece que los que vienen detrás ya están jugando por lo menos 1 hora más. Es decir, que vamos subiendo el número de horas que los estudiantes dedican permanentemente al aprendizaje a través de videojuegos, aprendizaje de habilidades, como ya lo iremos explicando. Es bien interesante y llamativo que lo que sorprende, lo que atrae, lo que gusta, perdura en la memoria. Aquellas referencias que tenemos de cosas que nos han interesado, que nos han captado el interés, prácticamente que se olvidan con muchísima dificultad. Porque cuando, por ejemplo, se juega, parece que el tiempo no existe, parece que el tiempo no corre, porque se está pasando unos buenos momentos y se está entrando en un ambiente muy agradable. Cuando se juega, el estudiante lo que hace finalmente es que con el ensayo y el error, ganando o perdiendo un juego, va identificando las variables que debe ir perfeccionando. Por lo tanto, habilidades como por ejemplo y competencias como por ejemplo el análisis, la reflexión, la evaluación, el poder sopesar, si hago esto repetitivamente puedo alcanzar el nivel siguiente o me quedo en el nivel anterior, cómo sucesivamente voy construyendo ese tipo de aprendizajes que son, como lo decíamos antes, también significativos, que representan un alto grado de interés para los estudiantes, permite también conseguir esas competencias o habilidades que se han previsto alcanzar al final, precisamente del uso con los juegos. Y una de las cosas quizás más representativas en el tema del juego, de la ludificación, es que el aprendizaje no se hace de manera consciente. El aprendizaje es inconsciente porque rompe los estándares que han sido establecidos, digamos directamente, formalmente, por las instancias y los ámbitos educativos. Porque de alguna manera, al romper el marco normativo, el estudiante se siente libre y tranquilo para probar, equivocarse, investigar, profundizar, etc. Y también porque de alguna manera se ven alejados, aunque no se prescinde de la evaluación, se ven alejados de esa presión que genera o esa ansiedad que genera una prueba con un resultado numérico. Como lo decíamos hace un momento, ya no se trata de conseguir el puntaje numérico y entregar y ser calificado con el número, sino que precisamente el estudiante luego del ensayo y del error puede darse cuenta cuáles son las falencias que tiene para ir cambiando de nivel. Y también, pues esto evidentemente que permite ejercitarse en la toma de decisiones, en el establecimiento de las propias metas
y también en el camino que se va construyendo para poder llegar a estas metas que se han propuesto. El hecho de que haya una exploración libre, de que aunque el juego del objetivo, a medida que se va escalando, el estudiante también va poniendo objetivos a través de los niveles del juego, de cualquier juego. En ese momento estamos hablando del juego en general, no estamos hablando técnicamente de los juegos que se hacen a través de artefactos más técnicos y tecnológicos, sino que se habla de cualquier tipo de juego que te permite ir sobrepasando poco a poco los niveles. Y hay algo muy importante que quienes hemos podido experimentar el juego a lo largo de nuestra vida nos hemos dado cuenta, y es precisamente el hecho de que la equivocación es el factor más determinante para el aprendizaje. Porque cuando uno se equivoca y repite y se levanta y vuelve a hacer las cosas, ya sabe dónde se equivocó y poco a poco va reorganizando mentalmente sus pensamientos, sus ideas y sus decisiones para que la siguiente vez se vaya perfeccionando el trabajo. Eso nos hace también a nosotros plantearnos el tema de los objetivos. La ludificación, gamification, funciona siempre y cuando haya unos objetivos muy claros y alcanzables. Y ahí es donde entra el acompañamiento del maestro, el acompañamiento del tutor o del profesor. Y el acompañamiento es en términos de cuidar los contenidos, de cuidar los juegos, de ver si realmente ese juego le va a permitir al estudiante alcanzar la competencia o la habilidad, o establecer la habilidad que sea, digamos, del interés del estudiante. Y uno se pregunta, ¿y por qué el juego? ¿Por qué el juego es tan determinante para los niños, para los jóvenes y también para nosotros un poco más adultos? Y precisamente la neuroeducación va arrojando cada vez mejores respuestas. Lo podemos ver en un sinnúmero de bibliografía sobre la neuroeducación actualmente aplicada también a la pedagogía. Y es el hecho que cuando un estudiante juega o cuando un niño juega o cualquiera de nosotros juega, se disparan unos neurotransmisores. Neurotransmisores que sobre todo generan un bienestar y que te permiten estar mucho más dispuesto a seguir al siguiente nivel y a no perder la atención, sino todo lo contrario, a mantenerla por periodos más largos que la atención un poco monolítica de escuchar a una sola persona. El tema de la interacción, el aprender haciendo, el aprender jugando, el aprender alcanzando proyectos o habilidades, hace que, por ejemplo, se disparen neurotransmisores como la dopamina, que es el neurotransmisor del placer. Es la motivación, sobre todo, ante la expectativa de la recompensa al final. Aunque se equivoque y tenga que repetir y repetir, saben que al final hay una recompensa por lo cual vale la pena seguir adelante. También podemos nombrar la oxitocina, que es esa que se dispara o aparece cuando las relaciones de confianza y generosidad, que sobre todo surgen de una buena narrativa, comienzan a hacerse más presentes en las relaciones, sobre todo en los juegos colaborativos, cuando una persona y otra forman parte del equipo. Y ya no es un tema de protagonismo o de individualismo de mi juego, sino que te das cuenta que es importante trabajar con otros porque también genera relaciones de equipo, relaciones de sentirse acompañado, de que podemos trabajar mejor juntos, de que podemos llegar más lejos. Y también aparece el tema del estado anímico a través de la serotonina, porque cuando se consigue el trofeo o el regalo, o en este contexto más de los juegos, el tema de las insignias o sentirse útiles en el equipo, evidentemente que el estudiante lo aprende porque ha sido significativo, porque hay unos aprendizajes previos que le permiten en un momento dado saber que gracias al trabajo con los demás, él se siente reconocido y puede reconocer a quienes trabajan con él. Y aunque hay muchas otras posibilidades en el mundo de la neurociencia, de la neuroeducación, el último punto que podemos tratar es el tema de las endorfinas, que son tan conocidas para todos nosotros, y es lo que nos permite a nosotros sentirnos bien, ese estado de bienestar que es el que viene luego de superar un reto, de alcanzar una meta, de conseguir algo que siempre se ha deseado, del estudiante que está dispuesto a ir avanzando un poco más siempre, y que sobre todo requiere una habilidad y esfuerzo, que no es gratuito, sino que ha costado trabajo. Por lo tanto, como lo podemos ver así un poco rápido, jugar realmente hace a las personas dispuestas a seguir aprendiendo
y de alguna manera hacen que esa motivación se mantenga por periodos mucho más largos, no solamente de horas, sino de días, meses o programas académicos completos. Como ustedes se dan cuenta, el tema de la ludificación, si bien ha sido determinada muy especialmente por el tema de la historia que venimos jugando y aprendiendo en el juego, de una cierta determinación anatómica, quizás genética de los mamíferos, también es importante recordar que cuando hablamos nosotros de este tema de los juegos, comienza a ser cada vez más importante y representativo cómo lo utilizan los estudiantes. Y los estudiantes lo suelen utilizar de una manera muy práctica, y es a través hoy día de los dispositivos móviles, especialmente de los dispositivos que a los estudiantes les permiten el acceso directo en tiempo real a sus intereses, a los juegos que durante esas, decíamos antes hace un momento, 3 horas diarias que prácticamente está jugando, se les hace importante y significativo. Por lo tanto, hablar de ludificación en el contexto del uso y apropiación de las tecnologías sí que nos hace pensar a nosotros en la manera en la que los estudiantes aprenden mientras van usando estos videojuegos, especialmente en este mundo tecnológico. Por lo tanto, el uso de estos juegos, la ludificación en la vida de los estudiantes durante tantas horas al día, proporcionalmente a las que están despiertos, hacen que pensemos que el uso de la tecnología en el ámbito de las tecnologías para la información y la comunicación han ido migrando hacia esas tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, que es donde vamos posicionándonos hoy día, pero que poco a poco, y también con el tema de los juegos y los videojuegos en este contexto de ludificación, se tiene que considerar al tener en cuenta esas tecnologías también como tecnologías para el empoderamiento y la participación. Y también a través del juego, a través de implicar a otros en proyectos comunes, en el trabajo en equipo, en el reconocimiento de los otros como parte fundamental y necesaria para poder sacar adelante cualquier proyecto. Esto nos permite a nosotros ver que los estudiantes, cuando están en su tiempo de ocio, que es un tiempo de producción también, un tiempo de pensamiento profundo, de reflexión, de compartir, de hablar, de crecer como personas, van considerando temas como por ejemplo el perder el tiempo en este buen sentido del ocio, donde se aprende también cuando se tiene tiempo para reflexionar y pensar, especialmente cuando se comparte con los amigos esos logros que han ido teniendo ellos cuando llevan adelante un videojuego y están conectados compartiendo los resultados poco a poco. Esto les lleva a otra actitud muy interesante, y es a darle vueltas, es darse cuenta, buscar cuál es la mejor alternativa para ir alcanzando los niveles en donde ellos quisieran ir avanzando. Y esto les permite poco a poco comenzar a ser expertos. Y no expertos para guardar aquellas habilidades que han estimulado, sino que son expertos para compartir aquello que han aprendido. Y ese tipo de interpretación de la realidad de los estudiantes es muy importante también para los temas de socialización en estos contextos más de los videojuegos, en ese contexto de la ludificación. Y es cuando nos damos cuenta que los videojuegos, también como herramientas cognitivas, como herramientas para el aprendizaje, herramientas también para el empoderamiento y la participación, hacen que acudamos a autores muy representativos, muy importantes, que aquí simplemente los nombraremos de paso, y es aquellos que nos permiten, por ejemplo, diferenciar lo importante que es aprender con la tecnología de una manera considerado desde la usabilidad, como una herramienta para el uso. Diferente a, por ejemplo, cuando se habla de las TIC, de aprender para las TIC, que es un tema mucho más referenciado a los valores, a aprender cómo usar las TIC para ser personas pues, que se puedan comunicar mejor, o aquello que últimamente se ha estilado y es aprender de las TIC, y es las TIC como profesores. Cuando los chicos van a YouTube, aprenden cosas que de pronto no han podido compartir con nadie, ellos directamente van y aprenden de las TIC. Nosotros aquí, hablando de los videojuegos, hablando de la ludificación, estamos hablando de cómo aprender con las TIC como herramienta, que esa herramienta le permite profundizar en el conocimiento y en el aprendizaje. Pero no solamente de qué manera se aprende. Ahora hemos hablado de que sea con las TIC o con los juegos, y esto lo dice Jonathan.
autor tan conocido desde los años 80. También hablaremos de que de alguna manera se va moldeando el pensamiento, porque los videojuegos también se convierten en herramientas amplificadoras de la mente. Reinhold lo dice también durante los años 80, de que cuando un estudiante, cualquier persona que tiene interés de aprender con la tecnología, se acerca a ella, amplifica la mente. Y la amplifica porque de alguna manera va interactuando con la realidad, va entrando a un contexto de simulación para que cuando se presenten las circunstancias de la vida que sean necesarias, podrá tener algún tipo de habilidad también para poder enfrentar a lo que se va encontrando. Y esta amplificación también se ve muy enriquecida por el autor de apellido Pia, que habla de las tecnologías, y en este caso los videojuegos, lo diríamos aquí en esta presentación, como reorganizadores de la mente. Reorganizadores que luego de tener mucha información suelta, pueden organizarla, acoplarla y utilizarla para poder ir avanzando los niveles que el estudiante va descubriendo a través del juego, en este caso en contexto digital. Y no se nos puede escapar, evidentemente, el tema de los andamios cognitivos. Scaffolding es realmente la oportunidad que se tiene de ir avanzando de un nivel a otro, y esto lo tienen muy bien definido los videojuegos. Cuando se consigue una habilidad específica en un nivel del juego, cuando te encuentras con esa habilidad y con otra habilidad previa de otro nivel y con otra, y las acoplas juntas, puedes ir avanzando porque vas creando andamios cognitivos que te permiten con el aprendizaje ir superando niveles también, superando niveles no solamente, sino también acudiendo pues a esas recompensas que te dan los neurotransmisores en este mundo de las neurociencias aplicadas a la educación. Pensar pedagógicamente en comunidades académicas también tiene que implicar pensar sociedades conectadas, y hoy día los estudiantes no juegan solos, juegan desde sus casas, pero conectados con otros muchachos, con otros jóvenes, con otros niños, y juntos van construyendo la resolución de problemas para poder ir consiguiendo esas metas que ellos mismos se han planteado. Y aquí viene un tema también bastante importante, si este video es también de los padres de familia y los profesores. ¿Qué hacen los padres de familia? Pues por el amor que tienen a sus hijos, pues se reeducan. Tratan de entender esta nueva manera de aprender, esta nueva manera de tener ocio, que hasta hace muy pocos años, iba a decir décadas, pero hace muy pocos años era absolutamente desconocido. Sí que sería importante, evidentemente, que hubiese más tiempo para que tanto los padres de familia como los profesores se pudieran poner al tanto, ir más o menos al día, porque es muy difícil ir completamente al día en estos temas del uso de los juegos, normalmente con sus hijos o con sus estudiantes. Porque lo que se suele ver, que no es mala voluntad de nadie, es que padres y profesores a veces reaccionamos reactivamente. Vemos una situación y parece que hay que volver a lo que se hacía antes porque era como siempre se ha hecho. Quizás es importante entrar en ese diálogo y ver de qué manera se puede reorientar ese uso de los juegos y los videojuegos de los estudiantes también para su propio aprendizaje. Luego de la reacción, de la reactivación que normalmente nos encontramos, viene el tema de la confusión, ¿no? Como qué se tiene que hacer, de qué manera construimos nuevos relatos a partir de esas experiencias que están viviendo los más jóvenes. Y es quizás uno de los retos más importantes para las personas que van trabajando con sus hijos y con sus estudiantes a través del tiempo. Bien, esto es solo una introducción de una manera muy amplia, cómo se han venido vinculando los videojuegos y los juegos en general a esos espacios de aprendizaje dentro y fuera de la casa, dentro y fuera del colegio, de qué manera se tienen que ir replanteando las posiciones de padres, profesores y quienes se encargan también de legislar los temas curriculares para que se optimice al máximo el desarrollo que se ha hecho en empresas dedicadas precisamente a desarrollos tecnológicos, y de qué manera los estudiantes, todos los niños, los jóvenes, pueden aprovechar estas herramientas también cognitivas para ir mejorando sus procesos personales, sociales, familiares, comunitarios, y de esta manera pues ir mejorando las condiciones de vida de nuestra sociedad.
El doctor Óscar Aparicio nos menciona cómo es que los juegos se vinculan al ámbito educativo, explicándolo un poco a través de las neurociencias aplicadas a la educación, mostrándonos así otra perspectiva muy interesante de la gamificación, la cual también se podría comprender como ludificación, que es otro de los términos con el que conocemos a este método que estamos analizando en esta sesión 6. Ahora vamos con una segunda participación y se trata de la maestra Clara Cordero Balcázar. Ella es maestra de educación infantil, investigadora y diseñadora de experiencias de aprendizaje en gamificación. Competencia digital y comunicación son otros de los temas que ella maneja. Así que en este video que ella titula Gamificación educativa, vamos a entender un poco más sobre este interesante tema de la sesión número 6. Vamos a verlo. Bienvenidos, soy Clara Cordero y durante esta sesión vamos a hablar de gamificación educativa. Comencemos por una primera definición que nos habla de la gamificación como el uso de elementos y técnicas de juego en contextos no lúdicos, de no juego. Se trata de una definición que nos habla de la gamificación de una manera muy simple para introducir esta estrategia, pero que veremos que va a hacerse mucho más compleja y os dará la oportunidad de imaginar vuestra propia definición a medida que la adaptáis a vuestro contexto. Un primer ejemplo de cómo se utiliza la gamificación es el caso que vemos aquí del contenedor de reciclaje de vidrio. En este caso, la gamificación ha incidido directamente en la motivación extrínseca, en lo que se denomina el sistema PBL, puntos, insignias y tablas de clasificación. La manera en cómo se desarrolla es modificando el contenedor para que a medida que se introducía una botella se obtuviera un feedback directo, un sistema de puntuación que les animara a seguir participando y reciclando. El resultado fue un claro aumento del reciclaje de la zona y, por tanto, aterrizándolo ya en un terreno educativo de la competencia social y ciudadana. Pero cuando hablamos de gamificación educativa, tenemos que profundizar e ir más allá de este sistema de recompensas extrínseco. Las bases de la gamificación educativa se sitúan en la experiencia, en el aprender haciendo. De ahí que sea un flujo de aprendizaje dinámico. Es en esa situación donde los elementos de juego intervienen para motivar a la acción, para que el estudiante haga por sí mismo, piense por sí mismo, reflexione sobre su aprendizaje y se conviertan en protagonistas de su propia experiencia, desarrollando competencias y habilidades que permitan la adquisición de conocimientos que posteriormente pondrán en práctica no solo durante el proceso, sino que se podrá exportar a diferentes contextos diferentes al aula. Realmente lo que prima aquí es el proceso y el progreso del alumnado, no tanto la obtención de unos resultados, que por otro lado se logran a medida que avanzas en la experiencia. Por tanto, nuestro objetivo como docentes al diseñar una experiencia gamificada es alimentar esas ganas de aprender. El primer paso para gamificar nuestra experiencia será atender a un sistema, a una estructura donde tanto el docente como el alumno interactúan en el mismo entorno de aprendizaje. Por un lado, a través de unas mecánicas de juego, que son las encargadas de impulsar esa motivación extrínseca. En ellas podemos conocer las acciones que se realizan durante la experiencia, que hacen que la experiencia sea emocionante, personalizar mundos, encontrar tesoros, coleccionar, y que inciden directamente sobre determinados componentes, como cartas o avatares. El resultado, un feedback directo a través de un sistema de recompensas, que ya hemos mencionado, por ejemplo, con el PBL, los puntos, las insignias y las tablas de clasificación. Es importante mencionar que estas mecánicas funcionan solo a corto plazo, para objetivos muy concretos y definidos. Tus primeros 1000 puntos son una experiencia emocionante. Los siguientes 1000 puntos te convierten en maestro en tu campo. Pero cuando llegas a los 3000 puntos, quizá ya no sea suficiente ese sistema de motivación. Carece de sorpresa y de novedad, y estas son dos factores fundamentales durante la experiencia. Por ello, es el momento de valorar la motivación intrínseca, la que perdura en el tiempo, la que no está atada a elementos externos. Existen muchas teorías psicológicas sobre la motivación, pero vamos a centrarnos y a concretarlo en el acrónimo acuñado por Marcelsky, RAMP. Podemos ver 4 elementos que nuestra experiencia debe poseer para resultar motivadora a largo plazo. Por un lado, el componente social. En el aula es fácil llevarlo a cabo, ya que implica aceptar las relaciones sociales que se establecen entre el alumnado.
por ejemplo, a través de trabajos cooperativos, de chats o de foros y de momentos de debate y reflexión entre pares. El ejemplo más claro del mundo del videojuego que está directamente relacionado con la gamificación es el modo multijugador. El máximo exponente de este componente social es la creación de una comunidad, de una red personal de aprendizaje que utiliza el aprendizaje social como fuente de conocimiento y de desarrollo de habilidades. En un segundo lugar, tenemos la autonomía, aquella que viene dada del trabajo individual, de la aceptación de responsabilidades y de la toma de decisiones individualizada. Con ella se logra el flow, ese momento de atención focalizada hacia la tarea, ajustada a tu ritmo. Ni demasiado fácil para aburrir, ni demasiado difícil para no llegar a asumirla. Ante todo, la gamificación se construye desde el conocimiento real del alumnado, a quien va dirigido, de su contexto, de sus necesidades. El hecho de aprender por sí mismos es lo que les da sentido y propósito al recorrido, otro de los elementos de RAMP. Este concepto está directamente relacionado con las dinámicas de la gamificación, esa respuesta emocional del jugador al interactuar con el juego o con la experiencia. Y terminamos con la maestría, que viene reflejada por el progreso en el proceso de aprendizaje y que viene dado por el desarrollo del talento del alumnado, que merece un reconocimiento final épico y memorable donde se valora el esfuerzo. La experiencia se convierte en un ciclo donde vamos a pasar por 3 fases. Una primera de identificación clara de los objetivos, donde se conocerá la manera de seguir avanzando y los logros que obtendremos a cada paso. Es la manera de facilitar el onboarding, ese sumergirnos paulatinamente en la experiencia, en el recorrido. En los videojuegos se hace de una manera muy intuitiva, con señales, mini tutoriales que aparecen en la pantalla y que permita que primero aprendas a moverte, a correr, a saltar, a coger objetos, pero que superado este nivel se siguen produciendo nuevas ayudas, nuevas facilitaciones, porque esos ya se dan por sabidos. Nosotros tenemos que lograr ese mismo efecto a través del andamiaje, como facilitadores del aprendizaje, tanto por nosotros los docentes como por los propios compañeros. Es el comienzo de la aventura y esta debe impactar y emocionar y por tanto hay que generar emociones positivas, de sorpresa, de curiosidad y de novedad que les enganche. Una segunda fase será el empoderamiento, que los elementos de juego van a acompañar en la creación de un hábito de aprendizaje, incluyendo los contenidos que poco a poco incrementan la dificultad en forma de retos o desafíos, con actividades que perfectamente podrían seguir la taxonomía de Bloom, desde un repaso de conocimientos previos hasta la adquisición de nuevos y la puesta en práctica para alcanzar lo que será la tercera fase, el impulso, donde los alumnos cumplen con éxito su misión y alcanzan su objetivo de aprendizaje. Su labor es reconocida y tiene un impacto en el mundo exterior, de ahí que sea memorable. Es un ciclo porque implica el desarrollo inicial de emociones positivas que les predisponen a comenzar, una llamada a la acción a través de los retos propuestos que implican directamente al jugador y les hace protagonistas, y finalmente el reconocimiento público de su progreso, su recompensa final, que lo convierten en significativo. Para concluir esta breve introducción es importante valorar si la gamificación educativa es necesaria, y es lo que se busca para provocar ese cambio en el aula, para transformar el entorno y para facilitar el aprendizaje. Tan fácil como introducir una moneda y volver a intentarlo. Ha llegado el momento de conocer los pasos a seguir para crear una experiencia gamificada. Mi propuesta viene dada por el Design Thinking o el pensamiento de diseño, que nos permite abordar cada uno de los elementos de la gamificación de manera integral y sencilla. Veremos además cómo utilizaremos un marco de referencia, el MDA, dentro de esa estructura de diseño. El MDA es un marco creado por Hunig, Leblanc y Zubek que contempla la experiencia del jugador desde 2 puntos de vista, la del diseñador del juego y la del jugador, y por tanto se ajusta más a las necesidades que tenemos los educadores dentro del aula. En él encontramos las mecánicas, el sistema de reglas de juego que aglutina una serie de acciones y recompensas ejercidas sobre unos componentes de juego. Son las que hemos visto en la introducción. También encontramos las dinámicas, esas aspiraciones o deseos inconscientes y abstractos que responden a la interacción con la experiencia. Y finalmente la estética, esa respuesta emocional global, donde se integran los escenarios, los impactos emocionales y la narrativa que actúa como hilo conductor de la experiencia y que es fundamental para lograr la motivación intrínseca.
Comenzamos por esa primera fase del Design Thinking, la de empatizar, que se corresponde con la parte más emocional de la gamificación, aquella centrada en el alumno y que observa y analiza los distintos contextos y realidades presentes en el aula para definir una trayectoria. Hablamos de las dinámicas de la gamificación que surgen a partir de instrumentos de detección de esas necesidades. Ejemplos como mapas de empatía, métodos persona o test personalizados que buscan localizar la necesidad, las motivaciones iniciales y los intereses del alumnado que nos sirven para diseñar la experiencia y para facilitar la conexión entre lo que sabemos que les gusta y lo que tenemos que incluir como complemento o apoyo al aprendizaje de una materia o el desarrollo de una competencia. Es importante conocer el nivel emocional previo del alumno para conocer en qué dirección vamos a desarrollarlo. Contamos con algunos tests, como el test de Bartel de tipos de jugadores de mundos virtuales, que nos pueden servir de referencia para conocer el tipo de preguntas a hacer o cómo las respuestas pueden ser el fundamento de una u otra experiencia. Cuando hablamos de necesidades, tenemos que es interesante atender a la pirámide de las necesidades humanas de Maslow, que nos muestra las distintas etapas en las que puede encontrarse nuestro alumnado y de esta manera nos permite proponer estrategias que den confianza, digamos, a ese acceso a ese aprendizaje nuevo o a cubrir esas necesidades que nos permitan desarrollar de manera integral la persona, bien proponiendo una serie de competencias o de actitudes. En la misma línea que esta pirámide de las necesidades humanas de Maslow, tenemos los 16 deseos básicos de Stephen Reis para los juegos, que nos permiten comprobar cómo el diseño de elementos de juego favorece la motivación. En segundo lugar, también es el espacio para observar la interacción del grupo y comprender los diferentes roles que pueden estar presentes durante la experiencia. Es el momento de crear equipos heterogéneos que se complementen y de establecer unas normas o reglas de actuación en el aula que cumplan con esa faceta del multijugador en la misión que les propongamos. Una de las facilidades del uso de elementos de juego en la experiencia y la clasificación de los grupos o equipos es la posibilidad de alternar la cooperación con la competición y adecuar cada una de ellas a un momento concreto del proceso de aprendizaje, de manera que aprovechemos los beneficios de ambas. La definición de estos roles serán las que apoyen esas dinámicas emocionales e inconscientes que hemos visto anteriormente, ¿no? Como por ejemplo podría ser el altruismo, favoreciendo conductas generosas con elementos de juego como el gifting, que es como una donación de privilegios o da la oportunidad a otros y siempre partiendo del interés del alumnado. Uno de los elementos propios de la gamificación es el avatar, que es la representación del jugador dentro de la experiencia. Si atendemos a los tipos de jugadores de Bartel o a la tipología, veremos que cada uno de ellos interactúa de manera diferente en la experiencia y tendríamos que atender a esas necesidades, ¿no? A cómo lo hacen. Así, en un grupo heterogéneo formado por cada tipo de jugador, estaríamos favoreciendo el apoyo individual de cada uno a una comunidad de juego, algo que es muy importante para alentar el propósito y el progreso. Si consideramos lo que hemos visto de Bartel, que son 4, los conquistadores o killers, los triunfadores o achievers, los socializers o socializadores y los explorer o exploradores, veremos que, por ejemplo, en el caso de los killer o conquistadores, competirían para ganar al mismo tiempo que estarían cooperando con su equipo. En esta fase tenemos que atender a distintos feedbacks emocionales que surgen y que vienen dados por los elementos fundamentales de la motivación, como son los del acrónimo RAM. Relación social, autonomía, maestría y propósito. Y siempre bajo el prisma del flow, donde plantearemos retos o desafíos acordes a esas necesidades detectadas, donde tendremos claro que toda acción supone una reacción de algún tipo y donde se facilita el acceso al cumplimiento de los objetivos a través de retos flexibles, donde el alumnado puede tomar decisiones, aunque el objetivo sea el mismo para todos, algo así como la paradoja de control de los juegos, y donde la meta quedará clara desde el inicio para favorecer ese entorno seguro y de confianza hacia el aprendizaje. Vamos a ver cómo estas claves inciden directamente, por ejemplo, sobre los tipos de jugadores. El componente social está directamente relacionado con los socializers o socializadores. Buscan esa conexión, esa afinidad y se les puede dar confianza a través de foros o chats grupales. Por su parte, la autonomía, que es la máxima que fortalece la toma de decisiones en los retos, está más cercano quizá al triunfador, que busca resolver desafíos y alcanzar o lograr metas. Y el hecho de ofrecerles autonomía les apoya en su objetivo,
pero al mismo tiempo les podremos proponer pequeños logros que den la oportunidad de fallar y mejorar y apoyar y fortalecer su resiliencia. Ese progreso, aunque sea con altibajos, son evidenciados cuando van desbloqueando habilidades y cuando van desarrollando nuevas destrezas que les permiten llegar a ser maestros. El propósito, que es la fuente emocional del aprendizaje, esa fuerza interior, esa autollamada a la acción, viene de la novedad y la sorpresa que se genera para captar la atención de ese tipo de jugadores. Y ahí está el elemento wow, ¿no?, de la experiencia, que tiene que estar presente tanto al inicio como entre medias para que el flow permanezca. Pasaríamos a la segunda fase, la de idear. La relacionamos con la estética de la gamificación. Incluye la experiencia en su conjunto, la parte más inmersiva y sensorial. Es aquella que les lleva a unirse a la experiencia. Para ello, nada mejor que comenzar con un disparador emocional, ese impacto que favorezca su curiosidad y su atención. Elementos de sorpresa y de azar, como el tráiler, elementos de misterio o incluso un escape room inicial que provoque que focalicen su atención de una manera inmediata, porque la presión del tiempo, que es un elemento de juego, o la limitación del espacio, les lleva a ello. Lo importante de la estética es que tiene que seguir un hilo conductor, una narrativa que apoye ese propósito, que es lo que dará sentido al alumnado a recorrer esa experiencia. La narrativa es la que conecta con sus emociones, la que apoya el aprendizaje para que sea duradero y a largo plazo. Utilizamos habitualmente la metáfora del viaje del héroe de Campbell, que cumple con todos los requisitos para crear una experiencia gamificada. El héroe parte de su zona de confort, es llamado a la acción por un guía y debe superar una serie de pruebas que le convertirán en héroe para volver a su mundo ordinario transformado, con recompensas tanto intrínsecas como extrínsecas. Es importante que esta narrativa sea la capa lúdica que bordee la experiencia, de manera que nuestro alumnado percibe la misión narrativa y nosotros la curricular que está debajo de ella. Sobre ella vamos a diseñar un escenario, un entorno de aprendizaje que sea atractivo, cómodo, agradable y que atienda a ese primer diagnóstico emocional de la fase de empatizar para que sea acorde a la realidad de nuestro alumnado. Algunas pautas para diseñar el escenario es recuperar esos momentos de éxito que hayamos tenido en el aula en otras ocasiones. ¿Nos han funcionado? Pues los incorporamos a nuestra experiencia. Y también preguntarnos como docentes cómo podemos favorecer que ese entorno sea amigable. Pasaríamos a la tercera fase, planificar, donde utilizaríamos la estructura base, la narrativa que hace de hilo conductor y diseñaríamos unas primeras reglas de los distintos niveles a superar, planificando los retos de cada nivel para alcanzar un objetivo hasta llegar al objetivo final de aprendizaje. En esta secuenciación es donde recomiendo utilizar los niveles cognitivos de la taxonomía de Bloom, que pretenden alcanzar la metacognición y que al mismo tiempo te permiten desarrollar competencias y evidenciar el progreso y el éxito del aprendizaje. Recordemos que las metas deben ser claras desde el inicio y el feedback debe ser constante, por lo que debemos establecer un sistema de recompensas parejo a la consecución de cada reto, a nivel extrínseco, por ejemplo, con puntos, y a nivel intrínseco, por ejemplo, con la memorabilidad final, exportando lo creado a otro contexto, quizá de aprendizaje-servicio a la comunidad. La evaluación podría convertirse en algo diferente a lo que estamos acostumbrados con los exámenes, y sería una demostración de la adquisición de conocimiento y del desarrollo de competencias a través de resolución de problemas en el tiempo, donde han ido adquiriendo una puntuación que refleja ese progreso y que también atiende a todos los ritmos sin ser excluyente, ¿no?, ya que valora el proceso y no solo el resultado. Es fundamental que ese proceso evaluado en forma de feedback y también de mejora sea visible para el alumnado, porque eso le dará seguridad para continuar avanzando. Por ejemplo, un pasaporte o un portfolio de evidencias, o a nivel online con una barra de progreso o un ranking. También podemos hacerlo con elementos tan cotidianos hoy en día como los que encontramos en las redes sociales, como las votaciones a través de los likes. Finalmente llegaríamos a la fase de prototipo, momento en que se alinean esas fases anteriores y se diseña una primera experiencia de aprendizaje. Pero la valoración y medición de éxito de esta experiencia se comprueba a largo plazo y la iteración del proceso es difícil de llevar a cabo porque tu alumnado va cambiando, ¿no?, de un curso a otro. Entonces, la única manera sería utilizar un grupo de control y contrastar, ¿no?, que es como normalmente hacen
se utilice el pensamiento de diseño en la empresa. Aún así, el componente emocional que es decisivo nunca sería el mismo, ¿no? Porque no es lo mismo un alumnado de un aula que otro. Por ello, lo ideal sería iterar el proceso en cada reto individual que se propone, de manera que se pueda medir el éxito de esa mecánica concreta y finalmente incluirlo en una experiencia más larga que incluya todos los elementos, la narrativa, etc. Como complemento a todo ello, también es importante tener en cuenta los componentes de juego que estéticamente pueden contribuir a que la experiencia sea visualmente más atractiva o sensorialmente. No podemos dejar de lado la realidad de nuestro alumnado y también en este campo, ¿no? El digital y el audiovisual. Y vamos a ver algunos ejemplos de herramientas que pueden ayudarnos o facilitarnos el trabajo. Por un lado, tenemos aquellas que se dedican a la creación de avatares. No solo es el docente quien puede crear el avatar del alumno para darle un rol específico o concreto, sino que son los propios alumnos quienes pueden diseñar su propio avatar y dotarle de habilidades o poderes que les permiten interactuar de diferente manera en la experiencia. De otro lado, tenemos la posibilidad de crear cartas como componente, que es muy atractivo y que facilita la creación de contenidos de aprendizaje, porque desde proponer retos incluidos en las cartas o otorgar privilegios o establecer roles diferentes. Continuamos con uno de los componentes más valorados y más atractivos, que son los quizzes. Generalmente se necesita un dispositivo online, un dispositivo móvil, ¿no? Para ponerlo en práctica. Los alumnos suelen tener que contar con un dispositivo móvil para poder participar. Y es uno de los factores que más irresistibles hacen a este formato es esa presión del tiempo de la que hablábamos como elemento de juego y también del hecho del movimiento pulsando un teclado o utilizando un código, ¿no? Por ejemplo, en Plickers necesitas un código en papel, con tener dispositivo móvil el profesorado bastaría. Es también muy importante la inmediatez del feedback, de la respuesta. Contestas y te dicen has acertado o has fallado, ¿vale? Son elementos de juego atractivos en este tipo de herramientas. Contaríamos también con aquellos juegos también tipo quizzes, tipos flashcards o otro tipo de componente lúdico que además nos ofrecen a los docentes informes a la hora de ver los cumplimientos de los retos, ¿no? En qué momento han acertado, en qué momento han fallado, lo han hecho de una vez, lo han hecho en distintas fases y esto nos facilita también la gestión del aula y la propuesta de mejoras para que nuestro contenido, para facilitar, ¿no? el aprendizaje de ese contenido. En ocasiones, y basado principalmente en el sistema PBL, recordemos puntos, insignias y tablas de clasificación, la gestión del aula se facilita por otro tipo de herramientas como es ClassDojo o ClassCraft, donde a través de una serie de ítems propuestos por el docente, generalmente conductuales, se facilita el crear una rutina de comportamiento que mejore el clima del aula y además que facilita la comunicación con la familia porque suelen ser programas que tienes un contacto directo con ellos. Para atender también lo que era el PBL, ¿no? También se puede hacer a través de crear del diseño de tus propias insignias personalizadas a la temática, a tu narrativa, a tu hilo conductor. Si estás trabajando en un proyecto de ciencias, bueno, pues una insignia a lo mejor que tenga un microscopio, ¿no? Entonces está todo relacionado, todo sigue un hilo conductor general, incluso la insignia. También atendiendo, por ejemplo, a la mecánica tan atractiva de coleccionar, que quizás resulta muy atractiva en etapas, por ejemplo, de primaria, ¿no? Que empiezan a coleccionar cromos, es algo que les gusta, bueno, pues coleccionar evidencias de aprendizaje, que a nivel digital además se pudiera subir a un portfolio digital, a un blog de aula, etc. Para terminar también tendríamos la opción de la generación de mapas, que es un componente que facilita la autonomía del alumnado porque propones un inicio de superación un recorrido de superación de retos como si de un paisaje de aprendizaje se tratara, ¿no? Entonces puedes incluso establecerlo a nivel de aula, a nivel de fuera, luego en su casa de repaso de contenidos. Ahí tienes el mapa que suelen ser interactivos y tú accedes a los contenidos y realizas las tareas. El objetivo final y último de la gamificación educativa es empoderar al alumnado y convertirlo en protagonista de su propio aprendizaje en una experiencia real.
Para el diseño de la experiencia, muchos docentes comienzan por esa fase extrínseca de gestión del aula que facilitará la inversión y profundización posterior a través de una narrativa. También con ello se favorece la creatividad y el pensamiento crítico del docente hacia metáforas más atractivas y acordes a la realidad de su alumnado. Seguir el pensamiento de diseño es una manera de asegurar cada una de las fases para obtener luego una imagen global de la experiencia, siendo más eficaces y resolutivos en los problemas que nos plantea el diseño de la experiencia. Y por último, si eres docente y quieres gamificar, te recomiendo visitar la web de Gamifica tu Aula, con experiencias de distintos niveles educativos, con Canvas, con recursos de apoyo digitales y una comunidad donde se comparte de manera generosa en los distintos foros y redes sociales que tiene. Para terminar, te incluyo aquí una breve biografía de recursos de apoyo que hemos comentado durante la sesión. Y bueno, muchas gracias por la atención y espero veros a todos gamificando. En esta participación, la maestra Clara Cordero nos comparte la definición de gamificación, las bases, los pasos para gamificar la experiencia, el proceso o la experiencia junto con los componentes del juego. Además nos muestra ejemplos y programas para impulsar estos juegos y sobre todo las características que tienen cada uno de ellos. Entre estas y otras aportaciones destacamos lo que ella menciona en torno a la importancia de valorar si la gamificación educativa es necesaria o no para provocar un cambio dentro de las aulas, pero sobre todo para transformar el entorno y para facilitar el proceso de aprendizaje, que es el tema en el que nosotros queremos centrar la atención. Ahora vamos a continuar con una tercera aportación en video que nos envía la doctora Lourdes Villalustre Martínez. Ella es doctora en Pedagogía por la Universidad de Oviedo, maestra en Educación Primaria por esa misma institución y profesora de Tecnologías de Información y Comunicación aplicadas a la educación, y también participa como investigadora dentro de esta institución, la Universidad de Oviedo, en España. La doctora Villalustre presenta el video titulado Diseño de propuestas lúdicas con realidad aumentada en la formación inicial de maestros. Vamos a verlo. Se presenta a continuación el trabajo que lleva por título Diseño de propuestas lúdicas con realidad aumentada en la formación inicial de maestros. En los últimos años se están aprovechando los componentes motivadores de los juegos a desarrollar en contextos formales no lúdicos, donde se produce una transformación de los escenarios de aprendizaje hacia ambientes propios de los videojuegos en los que existen premios, se asignan puntos, se superan niveles, etc. De igual manera nos encontramos con los entornos lúdicos en el que se incluyen aquellas propuestas innovadoras y atractivas que despiertan el interés de los estudiantes, propiciando el desarrollo de habilidades y aprendizajes de diverso tipo a partir de la superación de retos. Así, el diseño de entornos lúdicos se enriquecen con el uso de recursos interactivos, garantizando la motivación y la inmersión en las tareas propuestas. En este sentido, la realidad aumentada potencia la creación de escenarios de aprendizaje donde el componente lúdico cobra protagonismo. La realidad aumentada combina información física y digital en un mismo espacio para obtener mayor información del entorno que nos rodea. Con ella se amplía el conocimiento y la percepción del mundo físico con imágenes tridimensionales, sonidos, animaciones, etc., para extender la realidad con contenidos interactivos y digitales. Existen diferentes niveles de realidad aumentada. En este sentido, Cathwood y Fiallan en el 2008 establecen los siguientes, los cuales han sido tenidos en cuenta a la hora de diseñar los diferentes recursos de realidad aumentada. Así, el nivel 0, que es hiperenlaces en el mundo físico, es a través de la utilización de códigos QR como activadores. Un nivel 1 basado en la utilización de marcadores, donde se superponen elementos en modelos 3D como elementos activadores. Un nivel 2, que es la realidad aumentada Markers,
en el que se utilizan imágenes y objetos como activadores. Y por último, un nivel 3, denominada visión aumentada, mediante la utilización de gafas específicas como las Google Glass o las lentillas biónicas. De igual modo, la realidad aumentada potencia diferentes tipos de aprendizajes, tales como el activo, a través de la observación, exploración y experimentación. También el social, si se utiliza juegos en línea y colaborativos, por descubrimiento, a través de la comparación, análisis y toma de decisiones. También el significativo, al conectar la información con la experiencia del jugador. Así, desde la asignatura de TICs aplicadas a la educación del grado de maestro en educación infantil, se llevó a cabo una experiencia centrada en el diseño y programación de actividades formativas basadas en la utilización de realidad aumentada como recurso educativo. Para ello se solicitó a los 119 estudiantes que cursaron la mencionada asignatura que diseñaran recursos didácticos con realidad aumentada para obtener contenidos asociados a 3 áreas: ciencia, matemáticas y lengua. De este modo, los futuros maestros desarrollaron actividades con realidad aumentada para gestionar 3 rincones dentro del aula de educación infantil: el rincón de ciencia aumentada, el rincón de matemáticas aumentadas y, en tercer lugar, el rincón del lenguaje aumentado. Así, los estudiantes crearon recursos aumentados para abordar contenidos de estas 3 áreas utilizando diferentes herramientas atendiendo a los niveles de realidad aumentada. Por tanto, los futuros maestros diseñaron recursos y actividades mediante la utilización de códigos QR como nivel más básico de realidad aumentada, entre ellos la creación de la OCA de las ciencias. En ella, los discentes elaboraron un tablero digital partiendo del popular juego de la OCA, las cuales eran sustituidas por código QR que contienen diferentes preguntas que debían ser resueltas para poder continuar en el juego. De igual modo, se utilizaron también marcadores como activadores de la realidad aumentada en actividades destinadas a abordar todo tipo de contenidos, como por ejemplo las cartas mágicas, que escondían la solución a pequeñas operaciones matemáticas. También se utilizó el programa Urasma para ampliar diversas imágenes como activadoras, centrando algunos de los recursos creados por los estudiantes en la elaboración de pequeños relatos de producción propia e incluso también algunas adaptaciones como la efectuada del libro El monstruo de las emociones de Ana Yemas. De igual modo, utilizando el programa EduLoc, los futuros maestros de educación infantil planificaron una excursión donde la geolocalización y las coordenadas GPS cobraban protagonismo. Tras su realización, los estudiantes valoraron la experiencia llevada a cabo, considerándola como muy positiva desde su condición de futuros maestros, pues si bien algunos habían utilizado esta tecnología a nivel de usuario, declararon desconocer su potencial para favorecer el aprendizaje y la adquisición de conocimientos de diversa índole, manifestando asimismo percibir la capacidad de estos nuevos recursos para despertar la motivación y el interés del alumnado. Como pudimos apreciar, la doctora Lourdes Villalustre nos habla de gamificación y nos muestra la realidad aumentada, explorando sus características, los niveles que ocupa, además de contextualizarnos para así compartirnos parte de su experiencia en un trabajo realizado dentro de la Universidad de Oviedo con maestros de educación infantil. Ahora daremos la palabra al maestro Sergio Agustín Olivares Granados y otros colegas investigadores de la Universidad Autónoma de Nayarit en México. Ellos nos presentan el tema Gamificando la enseñanza en el programa académico de informática, caso de estudio, unidad de aprendizaje, diseño de páginas web en la Universidad Autónoma de Nayarit. Vamos a ver este video. En los programas académicos del área de las tecnologías de la información, es necesario innovar constantemente los métodos didácticos para adaptarse a los retos que presentan ante las nuevas necesidades y preferencias de los estudiantes. La gamificación es una metodología que permite introducir elementos lúdicos en un contexto originalmente no destinado para ello. Precisamente, Borras la define como una aplicación de mecánicas, dinámicas y estéticas de juego en entornos no lúdicos. Es, en palabras muy sencillas, llevar elementos de juego
para lograr un objetivo determinado en situaciones que no siempre se desean realizar, con el objeto de motivar a los participantes a realizarlas. Esta metodología ha sido documentada en múltiples experiencias aplicadas en contextos educativos y empresariales. Al realizar una búsqueda sencilla en Google Académico, arroja una respuesta de 30.100 referencias por el término gamification en inglés y 2.610 referencias por su homólogo en español. Sus fundamentos psicológicos los encontramos en la teoría conductista, principalmente expuesta por Skinner, y su condicionamiento operante, el cual una serie de reforzadores positivos o negativos, tales como puntajes, premios, logos o recompensas, en un contexto de gamificación, los cuales buscan estimular el cambio de conducta en los individuos, ya sea para aumentar la probabilidad de ocurrencia a través de un refuerzo positivo, o bien disminuirla mediante un refuerzo negativo o la extinción de la conducta. Respecto a la fundamentación pedagógica, podemos enmarcarla dentro del cognitivismo, porque busca generar aprendizajes significativos. Desde la perspectiva de Auswell, para que exista un aprendizaje significativo se debe realizar una interacción entre la nueva información presente en la estrategia gamificada con la estructura cognitiva previa o aprendizaje anterior. Esto es llamado aprendizaje por recepción, que en el contexto de gamificación está dado por la observación y repetición de las actividades gamificadas. Toma además la teoría sociocultural de Vygotsky, que mediante el trabajo en equipo y la función de los estudiantes en roles determinados, se busca que no solo respondan a los estímulos, sino que actúen y los transformen. En el contexto de la gamificación, la nueva información es introducida a través de las mecánicas y dinámicas del juego. Estas empujan al estudiante a su desarrollo potencial a través de la interacción social de los miembros del equipo. En el programa académico de informática y en el programa académico de sistemas computacionales de la Universidad Autónoma de Nayarit, fue implementada esta metodología de gamificación en las unidades de aprendizaje de base de datos e ingeniería de software avanzada, respectivamente. Para ello, se hizo uso de la plataforma electrónica denominada Classcraft. ¿Pero qué es Classcraft? Classcraft es un juego de rol que permite al estudiante trabajar en equipo, interactuando de manera virtual con sus demás compañeros, así como con el profesor a cargo de la unidad de aprendizaje. Implementa un sistema de castigos y recompensas para estimular al estudiante a involucrarse en las actividades del curso. Es un juego en el que no existe un mundo virtual en el cual los estudiantes puedan explorar. El lugar de juego es trasladado a la experiencia real y social del aula, lo que significa que el uso de la plataforma se minimiza a unos cuantos minutos, pero que ésta permanece presente durante todo el curso. Primeramente fue necesaria la revisión documentada de los programas de las unidades de aprendizaje por parte de los profesores, el maestro Yanoe González en la unidad de aprendizaje de base de datos y el maestro Sergio Olivares en la unidad de aprendizaje y de ingeniería de software avanzada para el programa académico de sistemas computacionales, tomando en cuenta contenidos y cronogramas previamente establecidos en dichas unidades de aprendizaje. Posteriormente se investigó sobre la plataforma Classcraft y su funcionamiento. Se realizaron algunas pruebas para verificar el comportamiento durante el curso. Posteriormente se calendarizaron actividades para la entrega de tareas, evaluaciones y entregas de proyectos. La plataforma permite que los estudiantes adopten uno de los 3 roles, el cual puede ser guerrero, mago o curandero. Cada uno de ellos tiene una serie de poderes que puede hacer uso durante las actividades que se desarrollan dentro del aula. La plataforma cuenta con una serie de elementos de castigo y recompensa que se traducen en privilegios o sentencias que deberán cumplir y que son evaluados mediante puntos de experiencia o experience points, puntos de acción o action points y puntos de vida o healing points. Por otra parte, el profesor se convierte en el Game Master o maestro del juego, quien es el que dicta las reglas y dirige las interacciones de la plataforma con las actividades académicas programadas. La experiencia gamificada en la unidad de aprendizaje de base de datos contó con la participación de 2 estudiantes que prestaron su servicio social para dicha experiencia. Su participación consistió en monitorear al grupo durante la sesión de clase, administrando la plataforma Classcraft, aplicando los puntajes de manera que impacten positiva o negativamente en el personaje y el equipo de estudiantes, mientras que el profesor no se distrae durante la impartición de su curso. A continuación,
veremos una pequeña presentación de lo que fue trabajar con la plataforma Classcraft durante esta experiencia. Hola, mi nombre es Eduardo García y soy estudiante de noveno semestre de la carrera de informática y soy prestador de servicios para el proyecto Gamificación con Classcraft. Hola, soy el alumno Irving Figueroa y actualmente curso el noveno semestre en la licenciatura de informática. Soy prestador de servicio para el proyecto Gamificación con Classcraft. El trabajar con la gamificación usando la plataforma Classcraft ha sido una experiencia muy interesante, ya que se ponen en práctica diversas mecánicas y roles que tal vez muchos de ustedes han experimentado a la hora de jugar videojuegos. Pues la gamificación es prácticamente lo mismo. El ver cómo los estudiantes crean su personaje y definen su rol es muy interesante de ver. El modo en que se desarrollan en clase, tanto su personaje como su rol dentro del equipo, usando habilidades y privilegios que se otorgan durante el curso. Esto genera un sentido de compañerismo que regularmente no está tan presente. Trabajar con un grupo de estudiantes de quinto semestre de informática de la Unidad Académica de Economía en la Universidad Autónoma de Nayarit ha sido muy gratificante, pues el objetivo es aumentar la motivación mediante la utilización de la plataforma Classcraft, que es muy semejante a un videojuego de rol. Para lograr esto, se preparó todo el material con el que los estudiantes trabajarían a lo largo del semestre en la unidad de aprendizaje de base de datos. Además, antes de aplicar el estudio, nos preparamos e informamos para hacer un uso correcto de la plataforma. Respecto a la experiencia en la unidad de aprendizaje de ingeniería de software avanzada, estuvo centrada en la vivencia de dicha experiencia al máximo. Para ello, todos los participantes, profesor y estudiantes, tenían que adentrarse en el juego de rol. El profesor, en el rol de Game Master, se caracterizó como un personaje más, y haciendo uso de música de fondo durante las sesiones, buscó generar la atmósfera necesaria para motivar a los estudiantes a involucrarse en su rol de cada uno de sus personajes. Una de las primeras actividades fue firmar el Pacto del Héroe, un documento que proporciona la plataforma, la cual fue adaptada a las necesidades del curso y en el que los estudiantes firmaban y se comprometían a no desertar del curso y continuar el juego hasta el final. Se organizaron equipos a los cuales se les llamó clanes, crearon sus personajes a los que se les llamaron héroes y los cuales tenían que crearles una personalidad y una historia a dicho personaje. Esto con el propósito de contar con elementos suficientes
para que al final del curso pudieran caracterizarse. Cada una de las sesiones comenzaba con un evento aleatorio previamente configurado en la plataforma, que dictaba la dinámica del día, generando pequeños retos que debían cumplir como clanes o como héroes. Cada actividad comenzaba con un relato que permitiese unirlos en una secuencia y mediante la cual tendrían que generar un producto el cual los obligase a trabajar de manera colaborativa. Se realizaron actividades al aire libre, buscando cambiar de ambientes en algunas de las sesiones, sobre todo aquellas que requerían relatar evidencia del análisis de información necesario para el desarrollo de una aplicación de software. Cada uno de los héroes de los clanes, dependiendo del rol, podía hacer uso de determinados poderes según el nivel de experiencia adquirida, con la posibilidad de adquirir nuevos poderes una vez que fueran aumentando de nivel. Por mencionar algunos, el derecho a entregar un día de retraso las actividades, poder comer durante la sesión o compartir con algún miembro del clan, permitir por 2 minutos visitar a otro clan para conocer la manera en que trabajaban ciertas actividades. Adquirir puntos de experiencia o perder puntaje de vida estaba determinado según la actitud y compromiso de cada uno de los héroes, por lo que era posible adquirir puntos de experiencia por levantar la mano, participar, responder correctamente a los cuestionamientos, terminar en tiempo o con anticipación ciertas actividades, ayudar a otros miembros del clan o bien a otros clanes en algún tema que no les hubiese quedado claro, o bien perder puntaje de vida por responder a una llamada por celular, llegar tarde, faltarle el respeto a algunos de los miembros del clan u otros clanes, no participar o no cumplir con alguna de las actividades por hacer mención de algunos. Para la finalización del curso se organizó un rally en el que los estudiantes debían asistir caracterizados de sus personajes y buscar las pistas necesarias para cumplir ciertos retos que les permitiera tener acceso a una parte de las instrucciones para la realización de su proyecto final. Dicho rally tuvo duración de un día y posteriormente tuvieron una semana más para la realización y entrega de dicho proyecto. Inicialmente se presentaron las reglas del juego, en donde se estipulaban los eventos aleatorios, una descripción de los poderes y el costo en puntos de acción, así como cada una de las formas en las que era posible adquirir puntos de experiencia o perder puntaje de vida. Además, se hizo uso de la plataforma de Google Classroom para el seguimiento de entrega de las actividades. Esto fue muy útil debido a que la plataforma Classcraft permite intercambiar información entre estas dos plataformas, logrando así vincular la evaluación y traducir los puntajes de los héroes y clanes en Classcraft a una calificación numérica de las actividades de Google Classroom. Sin duda, esta experiencia fue algo nuevo para todos y permitió romper paradigmas, pero mejor escuchemos a algunos de los participantes de esta experiencia. Pues al principio sí me dio así como que algo de miedo, porque pues era algo nuevo y pues sí me daba pendiente así como un videojuego, ¿no? El hecho de pensar de qué pasaba si se me acababan los puntos de vida, por ejemplo. Pues a mí sí me pareció muy bien, ya que era un modo de aprendizaje que no habíamos visto, pero me pareció bien porque es un poco más dinámico a lo que siempre estamos acostumbrados a ver, pues siempre son clases así muy clásicas, pues, y ese nuevo método me parece perfecto. Bueno, al principio sinceramente pensé que pues, era algo como un poco raro, ¿no? Diferente a lo que ya habíamos hecho. Porque pues nunca nos habían dado clases así. Y en general, como yo no soy muy fan de los juegos o de jugar, no estoy muy familiarizado con las plataformas, pues se me hizo un poco raro, pero pensé que podría ser interesante. Pero ya viendo conforme transcurrieron las clases, pues ya me di cuenta que fue diferente, es interesante y pues te deja... Es una manera diferente de aprender a como estás acostumbrado y es bueno al final de todo, nos hace aprender. Pensé que podría ser como un poco aburrido, pero pues ya al pasar las clases, pues te das cuenta que son de las cosas que vienen ahí, como los sorteos que hacen, algunos que son graciosos, pues
y pues estás atento a que te toque algo malo o bueno en caso, porque a veces que son puntos de experiencia que son que te agregan de más y a veces pues son malos que te quitan puntaje. Bueno, a mí se me hizo medio raro así trabajar con eso, porque nunca habíamos trabajado con esa aplicación así, pues sí sentí medio, dije, pero no me iba a entender, pero pues ya después ya sí como que le fui no sé. La verdad sí, porque como cualquier persona, unos tienen otras habilidades que otros no tienen. Y a la hora de hacer trabajo en equipo, uno socializa más con los compañeros y ya puedes tener una plática más confiable, más a gusto con los compañeros y ya pues, permites ver sus habilidades y compararlas con las tuyas y ya así ir agarrando más conocimiento. Sí, precisamente es eso. Cuando nos hace, piensen esto para que no afecte a su equipo, o piensen esto otro, cómo van a hacer las cosas para que su equipo no se vea afectado. Nos hace que, bueno, tú haces esto otro, para que podamos hacer esto. No sé si me deben entender. Que todos en conjunto hacemos algo para que la actividad salga y que no nos afecte, que tú no hiciste esto y que tú no hiciste lo otro, no nos afecte como equipo. Otra cosa, había como ciertas diferencias entre algunos de nosotros, de nuestro equipo hablo, de dos compañeros, y ya con esto se hablan, se conviven más y pues las diferencias que había pues se dejaron de un lado, todo para no afectar el bien de los demás compañeros. Es mejor porque pues en veces tú solo te puedes trabar en algún concepto, no sé, en realizar algo y cambia, si estás con tu equipo, con tus compañeros, y pues ya estás recibiendo opiniones de todos y pues ya es un poco más fácil razonar a algún problema, no sé, cualquier cosa. Sí, nos ha servido como por ejemplo cuando hicimos los casos de uso de la biblioteca, en algunas cosas nos trabábamos, pues ya como somos 5, ya pues estábamos practicando entre todos y ya decimos, no, pues aquí está mal, aquí puede estar bien y así agregamos cosas. Pues sí, pues es bueno eso. Pues yo pienso que sí, es como que entre el equipo más nos ayudamos y pues me imagino que pues podremos aprender más. Nunca habíamos trabajado así, de hecho, pero bueno, es una manera diferente y pues también a la vez pues se divierte uno, la verdad, es divertido. Se le quita digamos que lo pesado, lo estresante un poco a la clase. Cuando le toca, por ejemplo, a alguien que le baje un punto o algo, el hecho de que alguien más te pueda ayudar a que ese daño se disminuya, pues es algo bueno en sí. Entre otras cosas, puede ser estratégico de cierta manera. Es cosa de aprender a utilizar la plataforma. Sí favorece mientras esté bien implementado. Por ejemplo, si los cursos junto con la plataforma están bien adaptados, pues porque si llegamos y nada más nos enfocamos en la plataforma y no vemos nada de lo que realmente viene en el programa, pues se pierde pues, el objetivo de lo mismo, ¿no? Pero si las actividades de la plataforma junto con las actividades que ustedes tienen nos hacen aprender y pues que haya convivencia entre nosotros, pues sí se me hace bien para aprender. Sales un poco de la rutina de lo que es siempre. Llega el maestro, te sientas y empieza a dar su clase. Aquí interactúas con el maestro, el estar pensando que quieres participar para que tengas más puntos en tu juego, hace que pues constantemente pongas atención a lo que dice el maestro para que tú puedas opinar sobre eso. También te ayuda en cuanto a que si el maestro quiere que participes, estás atento a levantar la mano, como usted lo ha hecho, para que pues lo que aprendas o lo que usted dice lo aprendamos de mejor manera para podérselo nosotros pues, de una cierta forma retroalimentar a lo que ya aprendimos, ¿verdad? Sí, porque como ya es algo que nosotros ya comúnmente vemos y nos gusta más que una clase normal, nos motiva un poco más a
a seguir como tipo juego, y conforme vamos a ir haciendo todo, vamos aprendiendo más cada día. Me imagino que sí, porque pues no sería una materia aburrida y pues aprendiéramos más. Sí, tendríamos más aprendizaje, pero o sea que mientras que no se salga pues del tema, o sea que yo es que el juego pues que se como que sean como un conjunto de trabajo de la materia y el juego. Pues sí, porque como por ejemplo si no haces algún trabajo, por ejemplo, pues puedes bajar puntos. Y en cambio, como ya sabes que te van a bajar puntos, pues estás atento a hacer tareas, a estar realizando todos los trabajos. Y pues obviamente con eso es cuando aprendes también. Como le digo, yo en mi opinión al principio sí pensaba que podía estar como, digamos, aburrido, pero pues ya ahorita en las clases que han pasado, tocó por ejemplo en una que tenemos que hablar educadamente como a los hombres, decirles mi lord, a la única mujer, mi lady. Y si te equivocabas y no les decías de esa forma, hay una penalización. Yo pienso que sí, de cierta manera es mucho más, el nivel de aprendizaje pienso que es un poco mayor, y de cierta manera como que se le quitaba lo estresante. Y bueno, yo en mi personal también lo aprendí un poco mejor. Pues a decir verdad, a mi opinión, la verdad sí debería implementarse en otras carreras y en otras materias, porque la verdad es un curso muy bueno que por lo mismo de que es más activo, más movido, te permite ya tener más, te motiva a aprender más pues que una clase rudimentaria que pues incluso te llegas a aburrir y eso, y con esta no, al contrario, te sigues y sigues jugando y eso, y mejor aprendes más rápido incluso. Pues creo que puede adaptarse a diferentes carreras, así ya alguien que lo sepa manejar lo puede adaptar bien o cambiarle, no sé, como los temas que se ven ahí, lo que trae dentro de información, pero creo que sí se puede adaptar a otras carreras. Yo pienso que sí, pero mientras pues que no se vaya más a juegos y lo que yo pienso que, bueno, a lo mejor dependerá también de los alumnos, qué tanto les guste o les llame la atención el hecho de utilizar la plataforma. Por ejemplo, nosotros pues, sí nos llama la atención bastante, pero me imagino que por ejemplo en otras carreras, no sé, incluso en otra carrera puede ser diferente, dependiendo. A lo mejor no hay el grado de aceptación, por así decirlo, como con nosotros. Igual solo es cosa de checar nada más el nivel de aceptación por parte de los alumnos. Y no sé más cómo, porque a lo mejor habrá quien diga que no le gustan los videojuegos y por ejemplo no le llama tanto la atención el hecho de que tenga puntitos de vida y cosas así por el estilo. Sí, se puede implementar para otras carreras. No sé qué tanto lo tomen las demás carreras, porque si bien sabe, la carrera de sistemas informática tienen pues los alumnos tienen como cierta afición a este tipo de plataformas o de este tipo de juegos. Otras carreras no sé qué tan interesante se les haga, pero en cuanto a que sé que es una buena herramienta, sí lo es una buena herramienta porque te hace interactuar de diferentes maneras con los demás compañeros, pero realmente eso sí no sé cómo vayan a reaccionar los demás compañeros, los demás alumnos de otras carreras en cuanto a la plataforma, el tipo de juego que es. Si se implementara diferente con otro tipo de juego, no tanto como lo que es la plataforma, que son guerreros y magos, ¿sí? Si son otros tipos de personajes, tal vez un poco más llamativos para ellos. Pero en cuanto a las carreras de las TICs, pues es muy interesante porque, como digo, los compañeros están familiarizados con ese tipo de juego. No me queda más que agradecerles por su tiempo, esperando que esta pequeña experiencia haya sido de su agrado. Gracias. Como vimos en esta experiencia, el programa académico de informática de la Universidad Autónoma de Nayarit ha estado realmente trabajando con el tema de la gamificación.
Así que aquí pudimos ver algunos elementos aplicados y sobre todo los avances preliminares en esta implementación de dicha estrategia. Muchas gracias a los colegas del norte de México que también están gamificando. Y tenemos más. Ahora vamos a ver otra experiencia de aprendizaje en el contexto de la gamificación. Y es el turno de la doctora Leire Alejandre Biel, quien es doctora en traducción de lenguas modernas y español como lengua extranjera por la Universidad de Pablo de Olavide. Tiene también un máster en enseñanza de lenguas extranjeras por la misma universidad y la licenciatura en Filología Inglesa por la Universidad de Zaragoza. Ha realizado su labor docente e investigadora en España, el Reino Unido, los Estados Unidos, Barbados, Gambia y Tailandia. Así que sin más, vamos a ver esta participación titulada Gamificación, activar el aprendizaje a través de elementos del juego. Hola, me llamo Leire Alejandre Biel y soy doctora en traducción, lenguas modernas y español como lengua extranjera. En la actualidad soy la directora del Departamento de Lenguas Extranjeras en la Universidad Internacional de Marfil, en Tailandia. Quiero dar las gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México y al CETER por invitarme a formar parte de estos seminarios de innovación educativa y extender este agradecimiento personalmente a Rubén Durán y a Cristina Aparicio. Hoy vamos a hablar de un tema que espero que les interese y que todos podemos aplicar en nuestro día a día, pero que puede ser muy efectivo en el ámbito de la didáctica. Vamos a hablar de la gamificación y de cómo puede activar el aprendizaje a través de la inclusión de elementos del juego. Para poder entender este concepto he decidido gamificar este seminario y así podrán vivir lo que nuestros estudiantes sienten cuando utilizamos los elementos del juego en clase. Vamos allá. Este seminario tiene 4 niveles que tenemos que superar. El primer nivel se titula ¿Estás listo? El segundo nivel, despegamos. Tenemos un primer contacto con la gamificación. El tercer nivel, ¿qué es la gamificación? Profundizaremos sobre el concepto de gamificación. El tercer nivel, presentaré recursos para gamificar. Y el cuarto nivel, os propondré una tarea final que consiste en gamificar un concepto, una idea, una actividad que ustedes lleven al aula, pero que quieran innovar. Vamos allá. Nivel 0. ¿Estamos listos? ¿Están ustedes listos? Empieza una aventura, la aventura de incluir la gamificación en el aula. ¿Cuáles son los objetivos de este seminario? En primer lugar, quiero que entendamos el concepto de gamificación, que descubramos recursos para gamificar nuestras unidades didácticas y, por último, que intentemos crear una propuesta gamificada que estaré encantada de revisar. Vamos allá. ¿Qué necesitamos para poder cumplir las misiones, las tareas que voy a presentar durante este seminario? Pues necesitamos un móvil, un teléfono móvil o un celular, una tableta, un ordenador o un computador, tanto para escucharme a mí como para realizar las actividades. Espero que todos ustedes lo tengan preparado. En segundo lugar, necesitamos una aplicación que nos permita escanear códigos QR. En caso de que su teléfono móvil no la tenga, pueden descargársela desde este link. Esta herramienta será necesaria para poder realizar las tareas y misiones que voy a ir planteando durante este seminario. Necesitamos motivación, fundamental. La motivación es el motor que mueve todo lo que hacemos en el día a día. Cuanto más motivados estamos, más involucrados estamos en una tarea y más efectiva será. Bueno, y ahora es el momento de saber si la tarea 1 la pueden cumplir. ¿Tienen ustedes todas las herramientas listas? Bueno, para poder contestar a esta pregunta les invito a que escaneen este código QR y en caso de que no hayan podido descargar la aplicación, pueden poner esta página web en sus buscadores para contestar a esta pregunta. ¿Tienes todas las herramientas? ¿Tienen ustedes todas las herramientas para participar en este seminario? Es fundamental que cuando incluimos la gamificación en nuestras sesiones
nos aseguremos de que nuestros estudiantes están listos para trabajar, tienen todas las herramientas necesarias. Bueno, veo que ya van contestando. Muy bien, pasemos al siguiente nivel, porque acabamos de superar el nivel 0. En el nivel 1 vamos a despegar. Empieza la aventura de la gamificación y vamos a empezar a estar en contacto con conceptos más concretos. Vamos a ver estas imágenes si les suenan. Una tarjeta de puntos de un supermercado, una consola de videojuegos, el famoso Comecocos o Pac-Man, depende de donde sean, el Tetris, un juego al que creo que muchos de nosotros hemos jugado, las tarjetas de puntos para volar y conseguir viajes gratis y los cromos. ¿A qué sí que os suenan? Os suenan porque el juego está presente en nuestro día a día. Y si está presente en nuestro día a día, ¿por qué no vamos a incluirlo de una forma más académica, más formal, más estructurada a nuestras sesiones didácticas? Van a tener un minuto, mientras yo estoy hablando, para pensar en qué actividades cotidianas encontramos elementos del juego. ¿En qué actividades pueden ustedes encontrar elementos del juego? Recuerden que un juego, no estoy hablando de una actividad que sea un juego, sino elementos del juego. Para esto, os invito a escanear este código QR y poder escribir ahí sus respuestas. Se trata de un panel digital. No necesitan descargarse ninguna aplicación, aunque aparezca que tienen que descargársela. Simplemente cierren esa pantallita y ya pueden ponerse a escribir. ¿En qué actividades cotidianas, además de las que yo he presentado, utilizamos elementos del juego? ¿Les suena esto? Tenemos un niño aquí y le vamos a dar de comer. Abre la boquita con el avioncito. Ahí estamos utilizando un elemento del juego, que es hacer que tenemos un avión para que el niño tenga ganas de comer. ¿A que sí? ¿Alguna idea más? Pues todas estas ideas las pueden compartir en este link que yo luego revisaré. Porque el juego está en todo lo que nos rodea. En el día a día hay elementos del juego. ¿Qué es jugar? Jugar es muchas cosas, pero sobre todo es cultura. Cuando jugamos tenemos que aceptar unas normas culturales y además nos permite transmitir el conocimiento a través del juego, aunque sean juegos de diversión simplemente. También es criterio, porque cuando jugamos tenemos que hacer elecciones. Es diversión, porque obviamente una de las razones para jugar es divertirnos. También es un reto, porque tenemos que progresar, tenemos que superar las pantallas, superar las pruebas, superar las misiones. También supone igualdad, porque es un compromiso que hacemos con el resto de los jugadores. Todos los jugadores somos iguales porque respetamos y aceptamos unas reglas. Es experimentación. Aprendemos de nuestros errores, experimentamos si esto funciona, si no funciona. También es comprensión. Nos permite comprender lo que estamos haciendo, aplicarlo e incluso explicarlo a otras personas. El juego es sociabilidad. Nos permite sociabilizar con otros individuos, con otras personas y crear vínculos. También es conocimiento. Cualquier juego nos permite aprender más. Aprender los juegos que los chicos jóvenes juegan de coches, de ir más deprisa. Ellos aprenden una serie de estrategias para poder ir más rápido, para superar las pantallas más rápido. Los juegos en los que tenemos que aprender a responder preguntas de cultura también nos aportan un aprendizaje de conocimiento. Y el juego es libertad, porque todos aceptamos un reglamento y somos libres dentro de ese reglamento. Todo esto es el juego y por todo esto es bueno incluirlo en nuestras sesiones didácticas. ¿Qué es el juego para Carl Kahl? Uno de los representantes más importantes en la inclusión de la gamificación en el ámbito educativo. Es un puñado de reglas. ¿Y cuáles son las reglas que vamos a cumplir en este seminario? En primer lugar, tienen que seguir mis instrucciones. Soy la directora del juego. En segundo lugar, tienen que intentar completar las tareas, respetar los tiempos y respetar a nuestros compañeros. La siguiente tarea es muy sencilla. Consiste en saber si aceptan ustedes las reglas de este webinario. Para ello necesitarán contestar con el móvil escaneando este código QR. Es fundamental que cuando incluyamos en el aula
elementos de la gamificación, dejemos claras las reglas del juego, las reglas que vamos a necesitar que los estudiantes cumplan. Y también es fundamental que nos aseguremos que los estudiantes quieren cumplir las reglas. Bueno, acabamos de superar el primer nivel. Vamos a por el segundo nivel. ¿Qué es la gamificación? La gamificación tiene su origen en el mundo de los negocios y consiste en el uso de elementos de juegos y técnicas de diseño de juegos en contextos no lúdicos, con el fin de motivar y alcanzar objetivos concretos. En el ámbito de la educación, de la enseñanza, podemos decir que es la técnica o técnicas que el profesor emplea en el diseño de una actividad, tarea o proceso de aprendizaje que pueden ser analógicas o digitales y la introducción de elementos del juego, insignias, competición, con el fin de enriquecer esa experiencia de aprendizaje, dirigir o modificar el comportamiento de los alumnos en el aula. Es decir, la gamificación en el ámbito de la enseñanza es la inclusión de técnicas que incluyen elementos del juego con el fin de enriquecer la experiencia de aprendizaje. No incluiremos ningún elemento del juego si la experiencia de aprendizaje es óptima, pero si queremos que haya un cambio en el proceso, incluir dinámicas de juego, de la gamificación, puede ser muy exitoso. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sostienen el uso de la gamificación? El fundamento teórico principal es la teoría del flujo, que consiste en que en el estado de flujo es ese momento en el que una persona se encuentra totalmente concentrada e inmersa en la tarea que está realizando. Eso es fantástico, ¿no? Pensad en nuestros estudiantes totalmente concentrados en una tarea. Eso es lo que queremos, ¿cierto? Cada jugador, cada estudiante encontrará un estado de flujo en un momento determinado, que depende de su motivación, de su habilidad y de su competición. Por esto es muy importante que exista un equilibrio entre la habilidad y el desafío. Si proponemos actividades de una habilidad muy baja y de un desafío muy baja, creará apatía en nuestros estudiantes. Mientras que si proponemos retos que requieran una habilidad media y un desafío medio alto, pues activará el proceso de aprendizaje. Y para conseguir un estado de flujo tenemos que proponer actividades que estén equilibradas en cuanto a la habilidad y el desafío. Esto es fundamental, porque si no encontramos el equilibrio adecuado, podemos provocar que los estudiantes abandonen las actividades gamificadas porque se sienten o muy aburridos o muy frustrados, así que tenemos que tener cuidado. Además, para conseguir un estado de flujo, voy a proponer una serie de ideas que hay que intentar llevar al aula. La actividad no debe ser lineal, para que no se aburran. Debemos alcanzar un objetivo concreto, es decir, tenemos que tener claro qué objetivo queremos alcanzar. Y tienen que alcanzarlo los alumnos, tienen que ser capaces de hacerlo. La actividad tiene que ser amena, que los estudiantes se sientan cómodos, pero que no se aburran. Sobre todo, que no cree frustración. La frustración bloquea y tiene que suponer un reto alcanzable para que los estudiantes se sientan satisfechos cuando lo consigan. También es fundamental que su mecánica, su proceso de consecución, sea accesible para todos. Estos 6 puntos son fundamentales y tenemos que tenerlos en cuenta cuando incluyamos la gamificación en las actividades didácticas. Los elementos de la gamificación, pues son 3 elementos fundamentales: las dinámicas, que son la forma en que se ponen en marcha los elementos gamificadores, los valores y aspectos globales. Las mecánicas son los componentes básicos del juego, las reglas, su motor y su funcionamiento. Y los componentes son los recursos con los que contamos, las herramientas que utilizamos para diseñar una actividad gamificada, es decir, los recursos y las herramientas. En este esquema podemos ver ejemplos. Las dinámicas son las emociones, la narración, cómo narramos una propuesta gamificada. Las restricciones, lo que se puede y no se puede hacer. Las mecánicas consisten en la colaboración, o en la competición, o en los desafíos que vamos a proponer. También la retroalimentación es una mecánica para que
que los estudiantes sepan por qué camino van, si es correcto o incorrecto. Y en cuanto a los componentes, hay muchos. Podemos utilizar avatares, podemos utilizar desbloqueo de contenidos, organización de equipos, logros, insignias, podemos utilizar rankings. Estos son los elementos fundamentales de la gamificación. ¿Qué tipo de jugadores existen? Teniendo en cuenta a Bartel, vamos a presentar a los 4 tipos de jugadores fundamentales. Tenemos al asesino, que está convencido que su objetivo es ganar y está muy motivado por ser el número 1 en la tabla de clasificación. Tenemos al triunfador, que le gusta conseguir los objetivos rápidamente y está muy motivado por las recompensas. También tenemos al jugador sociable, que le gusta socializar, utiliza el juego para socializar y crear una red de amigos y contactos. Le gusta que en el juego haya la posibilidad de hacer chats, de crear amigos, de hacer listas de amigos. Y por último, el explorador, que le gusta investigar, se siente motivado por descubrir lo desconocido y le gustan las recompensas difíciles. ¿Por qué es importante que conozcamos el perfil de nuestros jugadores, en este caso de nuestros estudiantes? Porque así podremos diseñar actividades gamificadas que se enmarquen en sus necesidades específicas. Si la mayoría de nuestros estudiantes son asesinos, si las actividades requieren un ranking, va a haber una competición igual demasiado extrema, lo cual tendremos que intentar equilibrar. Pero es bueno saber qué tipo de jugadores tenemos en clase para poder ir alternando diferentes elementos de la gamificación con diferentes características. Bueno, ¿y vosotros, ustedes, qué tipo de jugador son? Bueno, si pueden, escaneen este código QR y me pueden decir qué tipo de jugadores son y yo podré luego analizar sus respuestas. Lo dicho, es muy importante saber qué tipo de jugadores son nuestros estudiantes para poder diseñar actividades adecuadas a sus necesidades, a sus gustos, a su motivación. ¿Qué tipos de gamificación tenemos? Existen 2 gamificaciones fundamentales. La superficial o de contenido, es decir, en periodos cortos, de forma puntual, por ejemplo, de una actividad, o durante una semana podemos hacer una tarea que sea un juego que dure toda la semana, o estructural o profunda, que supone la gamificación de una programación completa y está presente durante todo el curso, o sea, gamificamos todo un curso. Por ejemplo, en la enseñanza de español como lengua extranjera, Guadalingua es una herramienta que te permite gamificar todo un curso de español como lengua extranjera. Acabamos de superar el nivel 2, enhorabuena, estamos en la mitad de nuestros objetivos. Vamos allá. En el nivel 3 vamos a descubrir algunos recursos que nos ayudan para gamificar. Son muchas las herramientas que existen, por lo que cada uno de nosotros decidiremos cuál encaja mejor para nuestras necesidades. Seguro que casi todos conocéis Kahoot. Kahoot es una de mis herramientas favoritas porque es muy sencilla de utilizar y nos permite crear actividades que se contestan desde el teléfono móvil de forma de un juego con un ranking y con una música, está todo muy bien organizado. Storybird es para contar historias de una manera gamificadora. Plickers es una herramienta que nos permite hacer evaluación formativa sin necesidad de hacer exámenes, sino utilizando una serie de códigos. Quizalize también nos permite crear exámenes muy interesantes y muy dinámicos de forma gamificadora. En Moodle también existen herramientas que nos permiten gamificar nuestras sesiones didácticas. Classcraft permite gamificar todo nuestro programa curricular. Textivate también nos ayuda a gamificar, Askia también, Quizlet Live, Taskmagic, Guadalingo, que acabo de comentar, ClassDojo, Quizzes, Edmodo. Los juegos de mesa son también muy útiles para la gamificación y se pueden utilizar en el aula, porque la gamificación no tiene que ser siempre digital, puede ser analógica. ClassTools tiene una herramienta que a mí me encanta que te permite hacer juegos arcade. Entonces, por ejemplo, para repasar el vocabulario, tú puedes poner la definición, la mamá de mi mamá es mi, y entonces haces un juego arcade donde los estudiantes tienen que disparar
naves espaciales que tienen el nombre de la persona, mi abuela, mi abuelo, y así el aprendizaje del léxico es más dinámico. Son muchas las herramientas que existen y no podemos tratar todas en este seminario introductorio, pero yo les invito a revisar las que aquí les planteo y a que me escriban si tienen cualquier duda. Ahora vamos a centrarnos en dos, precisamente en dos. La primera es Kahoot, que es una herramienta que sirve para crear actividades que los estudiantes responden utilizando sus dispositivos móviles. ¿Por qué utilizarla? Porque los estudiantes se involucran al 100% y compiten de una forma sana al mismo tiempo que aprenden. Así se ve una pantalla de Kahoot, en la que pregunto, una de las bases de la gamificación es la teoría del flujo, la teoría de la motivación, la teoría de los videojuegos o ninguna. Les dejo pensando. Otra herramienta que hemos utilizado, que vamos a utilizar en este seminario es Socrative. Es una herramienta que, al igual que Kahoot, permite contestar desde los dispositivos móviles, pero en este caso lo puedes hacer fuera del aula también. Kahoot, aunque tiene una aplicación en la que se puede preparar para hacer fuera del aula, es un poquito más complicado. Sin embargo, Socrative es más sencillo hacer que los estudiantes puedan acceder a estas actividades en cualquier momento del día. ¿Por qué utilizarla? Pues al igual que Kahoot, nos permite que los estudiantes tengan un aprendizaje dinámico y además se puede utilizar fuera y dentro del aula. Podemos hacer diferentes tipos de preguntas y también diferentes tipos de concursos. Un quiz, una carrera espacial y también podemos utilizar el exit ticket para que nos den opinión de las sesiones de clase. Antes de gamificar es fundamental que localicemos los problemas o procesos que queremos o que creemos que requieren de intervención. También es fundamental determinar los objetivos que queremos lograr, los conocimientos, las aptitudes y las capacidades. Conocer las características contextuales para saber si podemos utilizar la gamificación analógica o la digital. Y también, por supuesto, conocer el perfil del aprendiente. Por último, con todos estos datos podemos seleccionar las herramientas adecuadas que, teniendo en cuenta el contexto, el aprendiente y los objetivos, harán que nuestra inclusión de la gamificación sea efectiva. Propuestas para gamificar nuestras sesiones didácticas. Voy a hacer 3 propuestas. La primera es la creación de misiones. Los objetivos por los que yo creo misiones es para mejorar la participación y aumentar la motivación. Las mecánicas que están detrás de una actividad gamificada en forma de misión son la colaboración, los desafíos, la recompensa, la retroalimentación y la suerte. Y las dinámicas, la narración, la progresión, las relaciones y las restricciones. Los componentes son las insignias, los logros, las misiones y los puntos. También los límites de tiempo. Cuando creamos una actividad gamificada tenemos que pensar en los 3 elementos que componen las actividades gamificadas. Las mecánicas, las dinámicas y los componentes. Seguidamente, podemos también gamificar la evaluación, ¿por qué no? Hacer exámenes gamificados. ¿Para qué? Para reducir la ansiedad que crean los exámenes. ¿Cuáles son las dinámicas que están detrás de esta propuesta gamificada? Las emociones, la progresión, las relaciones y las restricciones. En cuanto a las mecánicas, la colaboración, la competición, la suerte, si te has estudiado ese tema, si esa pregunta te la sabes, la recompensa y los turnos. En cuanto a los componentes, podemos utilizar puntos, niveles, rankings y límites de tiempo. Un ejemplo es la gamificación de un examen oficial de español que pueden acceder en esta página web que aquí les comparto. Por último, Kahoot. ¿Por qué Kahoot es útil? ¿Cómo lo podemos utilizar? Pues lo podemos utilizar para afianzar contenido, repasar vocabulario, evaluar y motivar. Muchos objetivos podemos lograr con Kahoot. Las dinámicas que utilizamos serán la narración, la progresión y las restricciones. En cuanto a las mecánicas, por supuesto, la competición, va a haber desafíos, va a haber recompensas, el que antes conteste conseguirá más puntos. Y los componentes, pues los combates, el desbloqueo, los equipos, porque se puede jugar en equipo. Estas son 3 propuestas para gamificar sus actividades didácticas. Nos estamos acercando al final.
Antes de concluir, es fundamental saber cuáles son las desventajas y las ventajas del uso de la gamificación. En cuanto a los aspectos negativos, mucha gente considera que es un concepto abstracto, que requiere de mucho tiempo para su planificación, que no está conectada con el aprendizaje, es decir, creamos una actividad gamificada que no está directamente conectada con el aprendizaje. Eso es algo muy negativo. También una mala gamificación puede permitir que los estudiantes consigan superar misiones sin aprender. Eso no lo queremos. Abusar de ciertos elementos de la gamificación puede provocar desinterés. Y también tenemos que tener presente que no todas las culturas reaccionan igual ante los elementos del juego. La competición puede convertirse en algo negativo dependiendo de las culturas. Y también puede provocar frustración. Es fundamental que sepamos que no es cierto que gamificar es jugar, es un pensamiento extendido que se piensa que gamificar es jugar. No es así. Gamificar es incluir elementos del juego en el aprendizaje. En cuanto a las ventajas, son muchas. Aumenta la motivación de los estudiantes, activa la parte más social del aprendizaje, afianza la autoestima, también crea un ambiente positivo y de cooperación. Si reacciona mejor ante los errores, cuando nos equivocamos y estamos jugando, la reacción es mucho mejor. Los estudiantes están más involucrados, existe una retroalimentación continua y permite visualizar el progreso con las barras de progreso. También rompe las barreras físicas y temporales, puesto que podemos hacer juegos de manera digital y en cualquier lugar del mundo, tal y como estamos haciendo ahora con este seminario. Y también la gamificación permite adaptar a niveles y necesidades concretas. Bueno, acabamos de superar el nivel 3. Estamos ya en la recta final de nuestro seminario. El nivel 4, gamifica. Voy a proponerles que intenten gamificar una actividad. La tarea final consiste en elegir un tema que ustedes conozcan bien y que crean que su gamificación puede mejorar el proceso de aprendizaje, la experiencia de aprendizaje. Es fundamental que tengan claro el objetivo para incluir la gamificación. Tienen que decidir qué elementos de la gamificación van a incluir, dinámicas, mecánicas y componentes, y cuando hayan terminado, me gustaría que compartiesen su propuesta en este panel digital. Pero antes de empezar a hacer esta tarea final, pueden hacerla brevemente, esquemáticamente, unos 10 o 15 minutos cuando termine este seminario. Quiero que piensen en estas preguntas. ¿Qué quieren gamificar? ¿Por qué lo quieren gamificar? ¿Qué elementos de la gamificación van a utilizar? ¿Para qué? ¿Y cómo lo van a hacer? Si quieren, pueden contestar a estas preguntas en el panel o plantear su respuesta como ustedes prefieran. Bueno, ahora sí que estamos llegando a la recta final. Y ustedes han experimentado que gamificar, como he gamificado la explicación de la gamificación. La organización por niveles a superar es una característica, un elemento de la gamificación, que lo he hecho a través de tareas que ustedes han ido alcanzando para llegar a una tarea final, que es la tarea que espero que compartan conmigo en el panel digital. Pero también quiero saber si han comprendido lo que les he presentado, así que cuando termine esta sesión les invito a que realicen esta actividad de evaluación para saber si han comprendido los conceptos principales. Tendrán que escanear este código y entrar en esta clase y responder a las actividades, a las preguntas, 5 preguntas que he planteado. Ahora sí que hemos llegado ya al final. Y aquí van a ver una serie de bibliografía que les puede ayudar a profundizar en este tema. Es fundamental que tengamos en cuenta que cuando utilizamos la gamificación en la didáctica estamos haciéndolo desde un marco teórico sólido. Cada vez son más los escritos que hablan de la educación y la gamificación. Estos textos pueden ser de su interés para profundizar en lo que hemos hecho. Y bueno, son todos ustedes ganadores para mí por haberme seguido y por haber logrado intentar hacer las tareas y darse cuenta que la gamificación permite que nuestros estudiantes aprendan de una forma diferente, lo que hemos dicho antes de la misma forma. La gamificación nos permite incluir elementos del juego
que van a motivar a nuestros estudiantes a seguir aprendiendo, que van a crear un ambiente óptimo de aprendizaje y que va a ayudar a que aprendan a socializar entre ellos. Ha sido un placer estar con ustedes y siento decirles que game over. Para cualquier duda me pueden escribir a este email y les agradezco enormemente su participación. Espero tener la oportunidad de compartir y de leer sus propuestas en el panel digital y no duden en escribirme si tienen alguna consulta. Hasta la próxima. Pues muy interesante y reveladora la aportación de la doctora Alejandre. Ella gamifica su participación y nos lleva de la mano a cada uno de los niveles donde logramos realmente conocer cuáles son las características de este modelo, los orígenes del concepto y cómo se fue introduciendo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además de revisar las herramientas que permiten gamificar, por lo que los invito a revisar nuevamente este y los demás videos que hemos visto en esta sesión 6 para que puedan tomar nota de sugerencias y algunos comentarios que nuestros especialistas en esta sesión han estado acertadamente compartiendo con nosotros. Ahora también será momento de que nosotros, luego de revisar esos videos, podamos hacer un análisis y aplicarlo dentro de las preguntas que estarán disponibles en la plataforma. Entonces, bueno, pues agradecemos mucho esta videoparticipación. Los invitamos a que revisen estos materiales y sobre todo a que participen, además de los foros de la plataforma, tenemos este otro espacio dentro de la comunidad Google+, donde ustedes pueden hacer además preguntas a los ponentes, pero sobre todo responder y participar entre los usuarios que están suscritos a esta comunidad del seminario. Por lo tanto, daríamos con esto término a esta sesión número 6, donde tratamos el tema de la gamificación, y yo los estaría invitando para que sigan de cerca nuestra siguiente sesión, que será la número 7, donde analizaremos el tema los videotutoriales para la enseñanza. Así que, sin más, me despido desde el Centro Tecnológico para la Educación a Distancia, y nos encontramos muy pronto en la sesión número 7 del Seminario Innovación Educativa. Muchas gracias.